¿Qué pensarías si eres un estudiante de una carrera universitaria y cancelan tus clases de ciencia para reemplazarla por una clase de ideología? Esto es exactamente lo que ocurrió en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde a un profesor argentino le cancelaron sus clases porque se basaban en biología y cuestionaban la ideología de género. Ante la censura, el profesor dijo: "Las ciencias sociales hacen como si la biología no existiera". Y agregó: "A partir de ahí, todas las tonterías son posibles". Felicitaciones a este profesor que prefirió ser fiel al sentido común antes que renunciar cobardemente a sus principios. Leonardo Orlando es un profesor universitario originario de Argentina quien se formó en filosofía en la Universidad de la Sorbona y obtuvo un doctorado en ciencia política y relaciones internacionales en una de las instituciones más prestigiosas del mundo universitario en Francia, el Instituto de Estudios Políticos de París. Para que vean la influencia de esta universidad, 5 de los 8 presidentes de la Quinta República, es decir, de 1958 en adelante, han estudiado ahí, así como también 12 primeros ministros y más del 90% de los altos funcionarios del gobierno francés. Pero parece que ni siquiera las universidades más prestigiosas del mundo están libres de la locura woke. Pronto vamos a tener a este profesor aquí en este canal para que nos cuente personalmente su historia. Pero básicamente, Leonardo Orlando considera que lo que está ocurriendo a nivel académico con la introducción de la teoría queer es una especie de terraplanismo de género que procede a censurar y cancelar inmediatamente a todo el que ose contradecir a esta nueva religión. Su historia es sencilla y replica lo que le ocurrió a Jordan Peterson y muchos otros académicos de primer nivel. Después de haber obtenido un doctorado en ciencia política y relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París, esta misma institución le canceló 2 cursos que iba a dictar allí a días de iniciarse el ciclo lectivo. La razón: porque los 2 cursos estaban contaminados de fundamentos que partían de la biología del ser humano. Y claro, ¿cómo vamos a meter biología cuando hablamos del ser humano? Según esta nueva religión, ¿no? Veamos, miren, los títulos de ambos cursos eran Biología, Evolución y Género, y el otro curso era Psicología Política Evolutiva. Es decir, ¿cómo vamos a considerar a la biología al hablar del género, la psicología y la política? ¿Cómo vamos a meter biología al hablar del comportamiento social del ser humano? ¿Cómo vamos a permitir que venga un profesor, encima argentino, a hablarnos de biología y nos va a desenmascarar? Porque claro, todos estos que enseñan género son todos unos vendehumo y a la biología le tienen terror. ¿Saben por qué? Porque los deja al descubierto. Parece totalmente ilógico este planteo de la universidad y por eso ciertamente Leonardo Orlando critica la cancelación y nueva religión como una especie de terraplanismo de género. Dijo esto: "Los cursos de género se han vuelto constitutivos de la política de la casa, pero sin la menor diversidad de enfoques", como Orlando le explicó a un medio francés cuando estalló la polémica por el cierre de sus seminarios. Más aún, desde el programa de investigación y enseñanza de saberes sobre el género, sí existe un programa así para controlar el género creado en el 2010, se ejerce una suerte de vigilancia sobre todos los cursos que abordan el concepto de género y se impone una visión única con la consiguiente pérdida de libertad académica y de espíritu pedagógico, según señaló Orlando. Es decir, estamos ante una nueva inquisición del género. Pero el problema con el profesor Orlando es que propone con mucho sentido y fundamento que las diferencias entre hombres y mujeres no pueden reducirse a construcciones sociales como pretende la ideología de género, sino que responden a caracteres explicables por el desarrollo biológico de la especie humana. Es más que obvio que la universidad decidió sacar estas 2 clases por razones puramente ideológicas. Además, hay que señalar que eran 2 clases opcionales para estudiantes de grado en ciencia política y atentos con esto, que en ese mismo semestre habían más de 80 clases sobre cuestiones de género, todas obviamente desde la perspectiva de la ideología de género que niega la biología. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha producido lo que este investigador argentino llama un giro intelectual en la mayoría de las universidades europeas. Ya no funciona como una institución de enseñanza e investigación, sino como un político, dijo él, refiriéndose a la universidad.
En una entrevista con Infobae, Leonardo Orlando afirmó que la ideología de género se ha vuelto hegemónica en Occidente y no solo en los ambientes universitarios, sino también en el plano institucional y legal, con efectos preocupantes sobre las relaciones interpersonales, la educación y hasta la salud. Él dijo lo siguiente: la ideología de género, que como bien mencionas, se ha convertido en hegemónica no solo en las universidades, sino también desde un punto de vista institucional, porque ha copado todos los espacios, incluso la concepción y aplicación de leyes. Es una negación total, desinhibida de las realidades biológicas. Es por esta misma razón que en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado afirmo que la ideología de género se ha convertido en una religión de Estado. Es un hecho innegable que la ideología de género, por ejemplo, es una doctrina dogmática, sin fundamento científico, la cual está siendo impuesta por medio de un proselitismo estatal agresivo e ideológico a nivel mundial, además de todo el lobby financiero que la promueve cuando las leyes no alcanzan. En la ciudad de Nueva York, el no dirigirse a una persona con el pronombre que corresponde a su género puede ser multado con hasta $250,000, mientras que en el estado de California uno puede ser enviado a prisión por la misma razón. Y aquí en Canadá la situación no es muy diferente. Se ha establecido un sistema legal paralelo con cortes de derechos humanos que imponen pesadas multas y cárcel a quien no suscriba a la imposición ideológica del género y a sus pronombres por ese crimen de no dirigirse a alguien por alguno de los pronombres que esta persona decida, los cuales pueden obviamente fluctuar a lo largo del día si el género es fluido. La dirección totalitaria que esta ideología está tomando tiene también repercusiones no imaginadas para la familia. Por ejemplo, desde que llegó Trudeau al poder en el año 2015, su gobierno tiene una obsesión con imponer una tiranía del género, lo que queda de manifiesto con una gran cantidad de leyes que tienen como objetivo el imponer la ideología de género como religión de Estado en Canadá. La Ley 89 de Ontario del año 2017, por ejemplo, permite que el Estado se apropie de niños cuyos padres no están de acuerdo con las políticas e ideologías LGBT y establece que las agencias gubernamentales prohíban a parejas con convicciones similares a poder adoptar niños. Otro ejemplo, la Ley C-16 reformó el Código Criminal en el 2017 de tal manera que no reconocer la identidad autopercibida de otra persona y cualquiera de los más de 70 pronombres es un crimen de odio por el cual puedes terminar en la cárcel. Otro ejemplo gravísimo es la Ley 64, que en el año 2022 reformó el Código Penal de tal manera que los padres que se nieguen a que le a sus hijos, por ejemplo, o que un hijo transicione cuando es menor de edad, esos padres no solamente pierden la patria potestad, sino que además van a la cárcel por 5 años, y para los médicos y psicólogos y pastores y sacerdotes que asistan a una persona con trastornos de identidad, la pena es de 2 años de cárcel. A nivel internacional, la embestida es tal que el 4 de febrero del 2021, el presidente Biden publicó un memorándum presidencial por el que los derechos LGBTQ serán prioridad durante su mandato. Este documento ordena a las agencias de los Estados Unidos que trabajan en el extranjero a combatir cualquier medida que afecte a la comunidad LGBTQ y ordena al Departamento de Estado que incluya la violencia, la discriminación y las leyes anti-LGBTQ en su informe anual de derechos humanos. Y además, aquí viene el tema, presiona con incluso emplear sanciones económicas para aquellos países que no se plieguen a este esfuerzo, el cual coincide plenamente con la Agenda 2030. La palabra disidente generalmente se asocia con aquellos valientes que se opusieron al régimen totalitario soviético. El disidente era generalmente aquel que denunciaba la mentira comunista por medio de la verdad y a cambio era silenciado por medio de falsas denuncias, el ostracismo o era enviado a los campos del Gulag, los campos de soviéticos. En nuestros días, el término disidente bien puede aplicarse a cuanto psicólogo, psiquiatra, investigador, profesor se oponga a la ideología de género. Y la amenaza que sufren es real. La cárcel, suspensión de licencia, cancelación de clases, expulsión de la universidad, clausura de clínicas, multas exorbitantes y persecución política y mediática por doquier. Por ejemplo, en Canadá está el caso de Jordan Peterson y puedes ver el video que hice al respecto. Él fue obligado a someterse a un programa de reeducación y perdió su licencia como psicólogo por no doblegarse ante la ideología de género. Vayamos a España. Un profesor secundario fue suspendido por 6 meses de su empleo y no le dieron el sueldo por haber dicho una verdad irrefutable que solamente existen 2 sexos, masculino
y femenino. Si vamos a Irlanda, tenemos el caso de Enoch Burke, un profesor de una escuela cristiana quien estuvo preso por más de 3 meses por no querer hablar en lenguaje inclusivo. Y en Kent, Reino Unido, una profesora fue despedida de su trabajo por no querer dar clases sobre ideología de género, ya que sostuvo que esta era una ideología extrema y políticamente partidista. Y no solamente esto le ocurre a profesores o adultos. En Reino Unido, un estudiante fue expulsado por su profesor al afirmar que solo hay 2 sexos. O puedes ver el video aquí en mi canal, el caso de Josh Alexander, el joven canadiense de 16 años, que fue arrestado varias veces por la policía de Ontario simplemente por negar la ideología de género en clase y debatir al profesor, y llamaron a la policía y se fue a la cárcel. Un menor de edad, aquí en Canadá. Entonces, lo importante, sin embargo, de todo esto es que hay grandes psicólogos, hay psiquiatras, académicos, científicos, disidentes dispuestos a arriesgarse. El reconocido psicólogo, el Dr. William Kilpatrick, nota que la ideología de género ha inducido una especie de pensamiento delirante en el resto de la población. Y dijo esto de manera contundente. De repente, un porcentaje significativo de nuestras élites sociales e intelectuales han sucumbido a la ilusión de que una niña puede ser un niño y un niño puede ser una niña o lo que sea que quiera ser. Esto no es meramente una rebelión contra las convenciones sociales, es una rebelión contra la realidad. El profesor Leonardo Orlando lo plantea así. Todas estas posiciones, la ideología de género, los embates del feminismo contra la realidad, como no tienen argumentos científicos, como es una ilusión todo lo que proponen, solamente pueden imponer esa ilusión sobre la realidad mediante 2 vías. La primera es la censura, la cancelación, como ha pasado conmigo, como pasa con innumerables académicos, como sucede en la universidad. La otra vía es la moralización, es decir, si usted va por el camino de tratar de afirmar la biología, usted es inmediatamente una persona misógina, etc. Aquí la cuestión es que no solamente estamos ante algo totalmente falso, sino que además se presenta como progreso, y esto también es mentira, dice Orlando. Y esto por varias razones. La primera, porque hace del estereotipo la norma. A un varón que tiene dentro del estereotipo conductas que se podrían catalogar como femeninas o a la inversa para una nena, inmediatamente lo catalogan como del sexo contrario. Eso es hacer del estereotipo la norma cuando no tiene nada que ver, punto, no tiene nada que ver con su género en sí, con su sexo. Leonardo Orlando tiene esperanza de que venzamos para siempre a la ideología de género y dijo esto: hay un movimiento que se está dando en muchas partes del mundo. Para empezar, como en todo momento oscuro de la historia, siempre aparecen los valientes. J.K. Rowling no tenía nada que hacer en esto. Podría estar tranquila en su castillo. Sin embargo, está dando esta batalla con todo el costo que eso tiene. También mucha gente que no es conocida. Quizás se despertaron un día, vieron lo que estaba pasando y empezaron a ponerse a toda esta locura. Académicos que empiezan a hablar con un altísimo costo personal y profesional. Esto es esperanzador y la realidad está empezando a darles la razón. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y si te gustó este video te invito a ver el video sobre cómo J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, podría ir a la cárcel por no adherir a la ideología de género, o también el video donde te cuento cómo la justicia argentina condenó al youtuber Emanuel Danan por decir que una mujer es un hombre biológico. Pero no te vayas todavía. Si te gusta mi trabajo, te invito a sumarte a mi página de Patreon, donde podrás formar parte de mi club de lectura y todos los cursos y talleres que ofrezco cada mes. Muchas gracias y no olviden compartir este video con tus amigos.